Bona tarda a tothom. Estem aquí al Ciència Lab per una nova sessió del Science Talk. Sabeu que són un conjunt de xerrades, ponències, etc. que fem tots els segons dimarts de cada mes, d'acord? I anem tractant temes variats, temes diferents, sempre d'una forma divulgativa i sempre relacionats amb algun aspecte científic. Avui entre nosaltres tenim l'Albert Bach, que és un investigador, tenia aquí la xuleta, que és un investigador postdoctoral d'IS Global i del CREAF i que coordina el projecte BioWater, on estudia com el disseny dels espais urbans poden afectar el benestar de la ciutadania. La seva investigació, que avui ens presentarà, es centra en les interaccions entre la biodiversitat i la salut humana. Endavant, Albert, com vulguis. Moltes gràcies, Joan, i també agrair abans de començar a l'Àngels i l'equip de Viladecans i de l'Ajuntament per aquesta invitació. Estic molt content de ser aquí avui, tinc moltes ganes d'explicar-vos moltes coses i anem veient una miqueta què us puc explicar i què no, perquè em sembla que farem uns 40-50 minuts i deixarem lloc a les preguntes. Ja m'ha presentat qui soc jo, en realitat és poc important, però sí que tinc avui moltes ganes d'explicar-vos moltes coses que uneixen una miqueta el que estem fent ara en entorns urbans i també el que he fet prèviament en entorns més naturals. Si se m'escolta bé i si arriba bé el so, jo segueixo tirant. Tinc l'ordenador aquí, em veureu que em vaig ajupint per anar passant diapositives. Com que avui parlarem de benestar i parlarem de salut humana, he cregut que seria interessant i molt oportú de fer una miqueta què és salut, perquè totes tenim moltes idees diferents del que és la salut. A vegades pensem que la salut és quan no tenim malaltia, però la realitat és que la OMS ens escriu, perdón, ahora estoy pensando que sería mucho mejor hacerlo en castellano, así que voy a hacer una rebobinada, que no sé si se hace así o no, pero voy a empezar como de nuevo, bueno, siguiendo donde estoy. Estaba comentando que según acorde con la OMS, la salud no es la ausencia de la enfermedad, sino es un estado completo de bienestar, tanto físico, mental, social, más allá, como decía, de la ausencia de enfermedades. Si vamos un poco a mirar un poco más en detalle, la misma Organización Mundial de la Salud fija que hasta un 23% de nuestra salud viene determinado, bueno, de la mortalidad, perdona, a nivel global, está vinculada a factores ambientales, ¿de acuerdo? Como podéis ver, hay factores, aunque estén en esta diapositiva, que tienen que ver o que están relacionados con el sector sanitario, otros que dependen de la genética, otros que son los más importantes, derivados o vinculados o asociados a factores de estilos de vida y socioeconómicos, o factores socioeconómicos, pero vemos que el factor ambiental, que es de un poco más del 20%, está al nivel del sistema sanitario, de la importancia o la relevancia que puede tener el sistema sanitario. Por tanto, son factores, los ambientales, muy importantes a tener en cuenta, ¿de acuerdo? Pero teniendo en cuenta que que una parte importante de la mortalidad se debe a, puede asociarse con factores ambientales, tenemos una deriva muy interesante en la sociedad moderna, que es la de agruparnos en ciudades, con proyecciones hasta 2050 de hasta 2 billones de personas viviendo en poblaciones urbanas más informales y hasta 6,4 billones viviendo en zonas urbanas como las entendemos hoy en día. ¿Y en qué se traduce esto? Como me gusta decir, en esto. Que para mí, esto siempre cuando sale esta diapositiva digo en este drama, ¿no? De alguna manera. Esto es Barcelona, seguro que algunos y algunas desde casa estaréis reconociendo esto. Espero que estéis alejados de este punto. Pero un poco más allá de la imagen visual, de que nos puede parecer más o menos placentero o más o menos caótico, esta imagen lleva asociada una serie de exposiciones urbanas, ¿de acuerdo? De exposiciones
que de alguna manera interactúan con nuestra salud. Por una parte, como vemos arriba del todo, tenemos pues, este contexto urbano muchas veces nos proporciona, o en este caso nos prevé de estar cerca de espacios verdes urbanos. Como veíamos en la imagen, la gran circulación de coches y la movilidad, o este estilo de movilidad, también hace que estemos expuestos a una gran contaminación del aire. Hemos visto también cómo este tipo de entornos urbanos se acaba asociando mucho con inactividad física, ¿vale? Con la gente que no hace mucho deporte y una vida mucho más sedentaria. Obviamente, este tráfico también nos lleva también a estar expuestos a mucho ruido, peligros obviamente derivados del tráfico. Y por último, y el más importante, que seguramente muchos y muchas de nosotros y nosotras estamos viendo cada vez más, es el efecto isla de calor, ¿no? Este aumento, digamos, de la temperatura que en las zonas urbanas es aún más, digamos, acusado que en otras partes más naturalizadas, quizás. Para daros un poco de datos, esto simplemente son datos para apoyarnos y para que veáis un poco la relevancia que realmente tienen los factores ambientales. Aquí vemos la carga global de enfermedades para mujeres, es en este caso, y vemos como causas, en este caso, digamos, de factores por la contaminación del aire, por las temperaturas no óptimas, por la baja actividad física o por otros temas ambientales, tienen ya posiciones bastante elevadas en este ranking. Este es el mismo por hombres, donde podemos ver, ¿no?, como 400.000 muertes prematuras al año en Europa. La inactividad física puede causar hasta 150.000 muertes prematuras en Europa también, bueno, y hasta por el ruido, ¿no? Y vemos también, como en el caso de los hombres, en el ranking de causas o de factores de riesgo también están muy elevados en la contaminación atmosférica, temas térmicos, de temperatura y también, de nuevo, otros temas ambientales de riesgo y la actividad física de nuevo, ¿no?, como decíamos antes. Os prometo que aquí está acabando un poco la parte más, digamos, triste, pero sí que creo siempre que es muy importante que compartamos un poco la situación en la que nos encontramos y sobre todo los riesgos a los que nos podemos estar afrontando. Y para culminar un poco esta parte más agria que dulce, un poco os quería mostrar en esta diapositiva cómo realmente este entorno urbano nos acaba afectando a nuestra salud, ¿no? Como vemos aquí a vuestra izquierda, vemos la contaminación del aire, el ruido, la calor, la falta de actividad física, la falta de espacios verdes, y cómo esto se ha relacionado con distintas patologías o distintos factores de salud o incluso distintos trastornos más a nivel mental, ¿de acuerdo? Obviamente no vamos a ir repasando cada una de las afectaciones o de las, digamos, asociaciones que se ha visto que podrían tener estas exposiciones urbanas, pero para que veáis un poco que al final tienen una afectación bastante integral en nuestro cuerpo, ¿de acuerdo? Pero vamos a cambiar el foco y vamos a la parte más dulce de esta presentación de hoy. Esta aquí eran las malas noticias. Vamos a apretar las buenas, y es que tenemos soluciones para poder de alguna manera revertir o mitigar algunos de estos efectos o algunas de estas asociaciones o afectaciones. Y una de las maneras o una de las herramientas que tenemos es el contacto con la naturaleza o con los espacios verdes que también podemos implementar en la ciudad, ¿de acuerdo? Desde ACE Global hemos hecho distintos estudios y hemos podido observar cómo el contacto con los espacios verdes puede favorecer la disminución del riesgo de aparición de enfermedades cardiovasculares y, en algunos casos, también cánceres, con algunas asociaciones que hemos visto. Hemos encontrado también asociaciones con la reducción de la contaminación atmosférica y acústica en relación con estos espacios, o sea, cuando tenemos más espacios verdes, observamos que se asocia con una menor contaminación atmosférica y acústica. Hemos visto y encontrado asociaciones significativas también con el fomento de la actividad física, o sea, como más espacios verdes, vemos que la población
tiende más a hacer deporte al aire libre. Hemos visto también asociaciones con una mejora de la salud mental y sobre todo con la parte también de salud emocional, con una sensación de satisfacción con la vida, un grado de satisfacción vital mejor. También hemos hecho estudios muy pioneros que asociamos los espacios verdes con mejoras en la memoria y en la atención. Y por último, obviamente, con la reducción del efecto isla de calor, ¿de acuerdo? Esto lo hemos observado en distintas poblaciones, pero también lo hemos visto también en especial con personas mayores, donde vemos, ¿no?, como decíamos antes, también este riesgo reducido, o cómo se reduce el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. También vemos como el declive cognitivo también puede ser un poco más lento cuando vemos estas exposiciones y vemos estas asociaciones con este deterioro cognitivo, perdona. También vemos como, ¿no?, con bastantes otros puntos, como incluso también se asocia con menor mortalidad, mejor salud general, mejor satisfacción vital de nuevo, como os comentaba antes, y menor estrés, ¿de acuerdo? Que también es una componente muy transversal que vemos en todos los grupos. Y un poco también lo que hemos visto desde Global es cómo se asocia estos espacios verdes con distintas mejoras en la infancia, como son la capacidad de la atención, la mejora de la concentración, muy importante la mejora en el desarrollo emocional y cognitivo y comportamental de la infancia, o sea, de los niños y niñas, de la coordinación, del balance y una serie de un largo etcétera que son muy importantes, como hasta el peso de los recién nacidos, de los neonatos, ¿de acuerdo? Sin más dilación, más que ahora ponernos a enumerar todos los beneficios que se asocian con los espacios verdes, que estoy seguro que todos los que estamos aquí y todos los que estamos en casa sabemos y tenemos muy claro, vamos a entrar un poco más a abogar y a mirar, como decíamos antes, para aportar una mirada que vaya un poco más allá, ¿no? Ya tenemos muchos o bastantes indicios de lo que promueve el contacto con la naturaleza y en particular los espacios verdes, y un poco vamos a intentar compartir hoy y ver un poco una mirada que sea una aproximación multisectorial, un poco ver los espacios verdes de una manera más holística para poder crear unas ciudades más sostenibles y más saludables, ¿de acuerdo? Sobre todo con un factor en mente o una idea en mente muy potente, que es que algunos de estos factores que inciden en nuestra salud, que hemos visto que eran sobre todo dependientes de entornos urbanos y que acabamos de ver que pueden ser beneficiosos, son factores que son moldeables, alterables, que podemos de alguna manera diseñar e implementar, ¿de acuerdo? Como podéis ver en esta figura, que no quiero extenderme demasiado porque no es el foco de hoy, pero a través del diseño de los espacios urbanos, como vemos en esta columna azul, podemos generar una serie de comportamientos, o promover una serie de comportamientos en la población. Ya puede ser pues, el caminar, el ir en bicicleta, el ir más en coche o menos en coche, el transporte público, visitar algunos espacios, otros, que a la vez determinarán también cómo podemos construir y cómo podemos generar el espacio y diseñar el espacio público, y digamos que tendrán unas vías de afectación a la salud de las personas, ¿no? unas vías de interacción con la salud de las personas, que a la vez esto tendrá una repercusión en las enfermedades o no de nuestra población, y como último, digamos, efecto, también tendrá un impacto sobre la mortalidad de la población. O sea que estamos hablando que como el diseño, a través de una serie de pasos, puede llegar incluso a, digamos, asociarse de una manera significativa también con la mortalidad de la población en algunos casos, por algunas patologías o en algunas vías en concreto. ¿De acuerdo? Y con esto quiero introducir un poco lo que es para mí el eje principal de la charla de hoy, que es la naturalización o la renaturalización de los espacios urbanos, que puede constituir, como vemos en la presentación, una herramienta para mejorar la salud ambiental, la salud social y personal de la población. ¿De acuerdo? O sea, estamos hablando que el hecho de introducir espacios verdes o de renaturalizar o de utilizar la infraestructura verde
no solo es una cosa que favorezca a la salud de las personas, tanto a nivel mental como social como físico, sino que también contribuye a la mejora de la salud ambiental de la ciudad, aportando mayor diversidad, una mitigación de algunos efectos del cambio climático, etcétera, etcétera, etcétera. En concreto, hoy, no suelo acostumbrar de esto, pero una de las soluciones que podemos, digamos, tener o que podemos adoptar como ciudad, como municipio o incluso como entidad es la de los bosques Miyawaki, ¿de acuerdo? Sé que ahora seguramente a muchos y a muchos de vosotros va a sonar exótico, y es así, porque es una iniciativa que se implementó en Japón y es una iniciativa muy interesante que me consta que en Viladecans se va a empezar a pilotar para poder implementar. Como podéis ver en la foto, no queda muy claro lo que es por la fotografía quizás, pero por eso estoy aquí. Es un método de reforestación acelerada que lo que quiere sobre todo es desarrollar bosques de crecimiento rápido basados o inspirados en cómo crecería un bosque de manera natural en el ambiente cercano donde se está desarrollando este bosque, ¿de acuerdo? O sea, si aquí en este momento no estuviera este lugar donde estamos hoy hablando, ¿qué habría? Y vamos a plantar especies similares, ¿de acuerdo? Y la idea, como acabo de un poco decir, acabo de hacer un spoiler, es utilizar este método para poder repoblar de una manera rápida zonas que están degradadas o zonas que son urbanas, ¿de acuerdo? Aquí vemos un bosque en su primer año, que es muy pequeño, pero la idea que tiene este bosque es de plantar a la vez muchos tipos de estructuras distintas y de capas de bosques distintas, desde árboles más altos hasta todas las especies ya de flores y de arbustos y de árboles más pequeños, para que, compitiendo entre ellos por la luz y por el agua, tengan un crecimiento un poco más alto. Por tanto, como podéis ver en la imagen, tenemos una alta densidad de plantación, tenemos un uso exclusivo muy importante de especies endémicas y nativas adaptadas al clima local, un crecimiento muy rápido que está promoviendo a través de la competencia entre especies y, por último, una biodiversidad elevada, que en principio es un factor que también hace que sea el bosque en sí más resistente a adaptaciones ambientales, ¿de acuerdo? Sí que quiero lanzar en este momento de la presentación un mensaje, y es que este método debe seguir una serie de adaptaciones en el clima mediterráneo, ¿de acuerdo? Está pensado para climas más temperados, para climas incluso más tropicales, y aquí en el Mediterráneo puede funcionar, pues se debe tener mucho cuidado porque tenemos restricciones de sequía, como sabéis, que hace que el crecimiento de nuestros árboles sea un poco más lento que en zonas tropicales o en zonas temperadas, y sobre todo porque también tenemos un elevado riesgo de incendios. ¿Qué quiere decir esto? En medio de una ciudad es difícil que tengamos quizás este riesgo de incendios, pese a que sigue existiendo, pero es verdad que podemos implementar este tipo de bosques en zonas colindantes de la ciudad o en zonas más que tengan un riesgo, y es un factor a tener en cuenta, porque como veis en la fotografía y como os he comentado ahora, es un bosque que pretende tener al principio, durante los primeros años, una densidad muy elevada, lo cual significa o se traduce en una elevada biomasa, ¿de acuerdo? Que luego se tiene que tener en cuenta en cuanto a riesgo de incendios. Por tanto, cuando implementemos este tipo de bosques y de iniciativas en entornos mediterráneos, factores a tener en cuenta son el agua, o sea, la escasez de agua en un entorno de sequía, y número 2, el riesgo de incendios, ¿de acuerdo? Pues vamos a proseguir, y entonces me gusta siempre en este momento de la presentación hacer un viraje y vamos a empezar a hablar un poco más del efecto de los bosques sobre la salud humana, ¿de acuerdo? Hasta ahora hemos estado hablando de zonas verdes, que podrían ser parques, como el que estamos viendo ahora por la ventana, podrían ser zonas de césped, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahora vamos a centrarnos un poco más, viniendo de estos bosques de Miyawaki, vamos a ver por qué es importante también, aparte de promover espacios verdes, que estos espacios quizás en algún momento o en algunos casos se puedan parecer a unos bosques. Y en este caso,
yo mi tesis la hice sobre la relación entre los bosques y la salud humana a nivel químico. Entonces, ahora os voy a presentar un poco, digamos, esta parte. Y me gusta siempre preguntar, que hoy somos pocos y pocas hoy, pero me gusta mucho porque pregunto a la gente un poco cuándo cree... No, tranquila, no voy a preguntar nada. ¿Cuándo cree que se empezó a hablar de estas relaciones entre, ¿no?, la naturaleza y la salud de las personas, ¿no? Y me encuentro casi siempre que la gente se piensa que hace como 100 años, 50, 20 años, 15, ¿no?, o los 80, como mucho. Pero la realidad es que este buen hombre, Hipócrates de Kos, casi 500 años antes de Cristo ya empezó a hablar de esto. Y fue un poco un revolucionario que incluso hoy en día el sector sanitario, las personas que se dedican a ejercer la medicina, signen su tratado, incluso, ¿no?, hoy en día. Y fue de los primeros que atribuyó el estado de salud a factores ambientales en vez de factores, digamos, divinos, como diríamos antes. Y, sobre todo, en su tratado, de alguna manera expone que los humanos estamos conectados a todo aquello que nos rodea. Por tanto, de alguna manera hace alusión a esta relación de las condiciones ambientales con la salud de las personas. Un dato curioso. Pero ahora no vamos a hacer una clase de historia, ni mucho menos, porque creo que no es lo que nos toca. Siempre que os quería compartir un poco un estudio de los primeros que hubo, entre muchos, pero uno de los que fue un poco más relevante, que es un estudio de Ulrich, que podemos ver aquí el título en inglés, que significaría algo como la vista desde una ventana podría influir a la recuperación después de una cirugía, ¿de acuerdo? Y él lo que dice, si vemos esta imagen, que es lo importante, más que la lectura esta que ya he puesto en gris, porque la gente veo que se pone siempre a leer, es que él puso a una serie de pacientes que se estaban recuperando de una cirugía, digamos, en distintas habitaciones. Algunos les puso en habitaciones donde veía una pared de tochos delante y a otros les puso viendo por la ventana a una zona de bosques, ¿de acuerdo? Sin más dilación, os voy a presentar lo que lo que encontró, que es, de un lado, encontró que los pacientes que estaban bien con vistas a la ventana pasaban menos tiempos en el hospital comparado con esos que veían la pared de tochos o de tochanas delante suyo, ¿de acuerdo? Vemos que no es un día entero, quizás, pero bueno, digamos que pudo sacar estas conclusiones demostrando algo científicamente que hasta aquel momento, era algo que se sabía o que se podía intuir, pero que no se había hecho muchos estudios científicos. También observó cosas muy interesantes, como que los pacientes que estaban viendo la pared de tochos en vez de la de bosque hacían o se quejaban más, para decirlo de alguna manera, a los enfermeros y a las enfermeras y a las visitas que no los otros pacientes, ¿de acuerdo? Y por último, y más importante, se vio que los pacientes que estaban viendo la zona de bosque consumían una cantidad de analgésicos distinta a los que miraban la pared de tochana, ¿de acuerdo? Como podéis ver aquí tenemos las dosis de analgésicos, digamos, fuerte, moderado, o sea, los tipos de analgésicos, los fuertes, los moderados y los débiles, ¿de acuerdo? El grupo de la pared, que es este primer de aquí, de tochos, y el grupo que veía el bosque, ¿no? Vemos como claramente los pacientes que estaban en la pared de tochanas consumían más analgésicos del tipo fuertes, ¿de acuerdo? Y del tipo medio. Y vemos que realmente durante los días 2 y 5, entre los días 2 y 5, los pacientes del grupo que veían el bosque consumían solo o mayoritariamente, o sea, consumían más, o sea, había más pacientes que consumían medicación, analgésicos más débiles, ¿de acuerdo? Resultados que quizás hoy en día nos parecen sorprendentes porque ya hemos demostrado, especialmente también desde Ace Global, ¿no?, haciendo un gran trabajo, estos beneficios, pero un poco partimos o bebemos de esta escuela que empezó demostrando esto. Por eso me gusta más, o se me gusta comentar esto, no para hacer una clase de historia, sino para ver un poco dónde empiezan todas estas
investigaciones. Cuando nos centramos en el efecto que puede tener un bosque sobre la salud de las personas, haciendo una recopilación, vemos que tenemos efectos sobre la parte más, o sea, efectos más psicológicos, como puede ser la conciencia, la reducción del estrés, que hemos hablado antes también con las zonas verdes, el aumento de la vitalidad, una mayor relajación, efectos positivos en trastornos como la depresión, como el déficit de atención o el TDAH, o incluso desórdenes de la ansiedad, ¿de acuerdo? Y lo que vemos un poco, si vamos viendo la totalidad, es que tenemos efectos, o se ha visto en estudios científicos, como el contacto con zonas forestales puede tener efectos beneficiosos sobre el sistema nervioso, el sistema endocrino, el sistema inmune, el sistema cardiovascular y el sistema respiratorio, por lo que hace referencia a los sistemas y funciones corporales, ¿de acuerdo? Como hemos dicho hasta ahora, no olvidemos también que que se ha observado efectos beneficiosos sobre trastornos mentales, o sobre el bienestar psicológico. ¿De acuerdo? Entonces, un poco mi pregunta en este momento siempre es qué elementos o qué factores creéis que están de alguna manera promoviendo estos cambios a nivel fisiológico y a nivel mental. ¿Alguien tiene una idea hoy aquí o desde casa? No sé si pueden escribir en el chat y lo podemos ver, pero me gustaría que pensáramos entre todas un poco qué elementos y qué factores de una zona de bosques, de árboles, una zona arbolada, podría estar induciendo todos estos cambios, ¿no? Que hemos visto desde el sistema endocrino al sistema inmune, efectos beneficiosos a nivel psicológico. ¿Qué creéis que puede estar promoviendo estos cambios? Cuando vais al bosque, vosotros y vosotras, ¿qué cosas os hacen sentiros que quizás estáis un poco más relajados o quizás más inspiradas o más tranquilas? El rumor del agua, depende del ambiente, la temperatura que haya. Muy bien. Un momento, vamos por partes, muy bien. No, súper bien, me gusta mucho que participéis. Ruidos, ¿no? Como el remor del agua. Ruidos no. Sonidos. Estaba buscando la palabra cristiana. La ausencia de ruidos. Exacto, sonidos, ¿no? Como el remor del agua, como decías, pero también el canto de las aves. Son sonidos naturales que se ha estudiado que tienen un impacto favorable en la salud de las personas, sobre todo a nivel de bienestar psicológico, ¿no? E incluso hemos visto cómo, hemos estudiado como si yo tengo distintos ruidos de aves, distintos cantos de aves en auriculares, todos a la vez me producen una sensación de bajada y de mejora, de relajación y de mejora del bienestar psicológico que no si solo tengo un pájaro, ¿no? O sea, incluso estamos evolucionando y estamos observando cosas muy increíbles. Estabas hablando también del confort térmico, ¿no? O sea, un poco de la sensación esta de bienestar cuando entramos en una zona vegetada o arbolada, como comentábamos, sea en la ciudad o en otras zonas. Siempre en el bosque estamos un poco 2 grados más frescos si es en verano o 2 grados más calentitos si estamos en invierno, ¿no? ¿Qué más? ¿Alguna idea más? No hay prisa, ¿no? No hay movimiento, todo es más tranquilo. Muy bien, sí. La ausencia de gente. Exacto, un poco el ritmo frenético baja, ¿no? Ahí todo tiene otro tempo. Todo va más lento. Sí. Todo va más lento, ¿no? Relacionado con el movimiento y con el ritmo también un poco la calidad del aire, ¿no? O sea, en esta zona sabemos que los árboles de alguna manera filtran y purifican el aire, ¿no? Filtran porque hacen que del viento o del aire bajen los compuestos y muchas veces muchos de esos compuestos son metabolizados por el árbol y convertidos o degradados por el árbol, ¿no? De alguna manera. O sea, la calidad del aire también es un factor muy importante. ¿Alguna cosa más que se nos ocurra? Por ejemplo, a nivel de curiosidad también, y voy a ir dándos las soluciones aquí en la pantalla mientras os cuento esto. Iba a decir las vistas. Exacto, la estimulación visual. Vemos que el hecho de poder ver al horizonte también tiene un beneficio, y el verde, porque la luz se filtra a través de las hojas y pierde una longitud de onda que sabemos que también ayuda a relajar el sistema
nervioso, aumentando la actividad del parasimpàtico i disminuyendo la actividad del sistema simpàtic. Ara, el que no t'hauria dit mai és lo dels ions negatius, que ja sé que sí que se controlan, pero yo no lo noto. Exacto. Vemos aquí ahora en la diapositiva que han aparecido algunos factores o algunos elementos que no estamos contemplando, como puede ser los iones negativos que se producen cuando hay circulación de agua mayoritariamente, en zonas donde hay ríos, y hay toda una serie de estudios como muy embrionarios todavía que están viendo que también podrían tener un efecto importante, especialmente con gente que puede padecer de asma, pese que, como comento, son estudios aún preliminares, ¿de acuerdo? Vemos, como os comentaba, que el efecto de tener biodiversidad también es muy bueno, no tanto por los sonidos, como os comentaba hasta ahora, sino también por un tema de la teoría de la higiene y de la biodiversidad. O sea, en zonas naturales y bosques, ya sea más periurbanos, urbanos o naturales, hay una mayor cantidad de microorganismos, tanto en suspensión en el aire como en el suelo, que pueden ser beneficiosos y que el contacto con ellos nos promueve muchos cambios positivos en nuestro cuerpo. ¿De acuerdo? Hemos hablado ya, como habéis hecho un contexto, de los sonidos, de la calidad del agua, del aire, de las bacterias, como estamos hablando, del estímulo y los fitocides. Y entonces, esto de aquí arriba es un poco lo que a mí me interesa hablaros hoy, que es que en el bosque hay una serie de químicos en el aire, ¿de acuerdo?, que también producen o nos pueden aportar una serie de beneficios para nuestro cuerpo, ¿de acuerdo? Lo vamos a ver un poco más de detalle, pero me interesa ahora un poco ver cómo todos estos elementos que hemos visto aquí y todos estos efectos que hemos visto anteriormente se están teniendo lugar. O sea, de alguna manera, ¿qué vía hay o qué mecanismo de conexión hay entre estos elementos naturales y estos efectos beneficiosos para la salud de las personas, ¿no? Y un poco vemos este esquema que hemos adaptado de un par de artículos que lo han propuesto y vemos como el contacto con este espacio verde, ya sea un bosque o ya sea en medio de la ciudad, a través de una frecuencia de este contacto, a través de una duración de este contacto y un tipo de contacto, ya sea que yo camine, que yo haga deporte, que yo esté sentado, ¿de acuerdo?, hacen que yo tenga una serie de exposiciones o una serie de, como decíamos antes también, de afectaciones o de vías, como puede ser la afectación ambiental. Ahora estábamos hablando de una mejor calidad del aire, de una temperatura mucho más suave, de la reducción de riesgos, etc. ¿De acuerdo? Vemos como también, comentábamos al principio de la presentación, se promueve la actividad física y nos hace caminar más, nos hace hacer más deporte, etc. Vemos cómo hay una vía de conexión que es la del estrés. Sabemos ya hoy en día de una manera bastante amplia, aunque siempre quede camino para recorrer y siempre haya detractores de cosas tan rotundamente evidentes como el efecto sobre el clima que estamos causando, pero dejemos este capítulo aparte. Sabemos que estar en contacto con zonas verdes y en el bosque en concreto también puede reducir, como veremos, el estrés, y lo estudiamos de muchas maneras distintas, ya sea psicológicamente como fisiológicamente. Sabemos que estar en estos ambientes también promueve el contacto social, no me extenderé, y como decíamos antes también hay una vía que pasa por la biodiversidad, ¿no? Como estar en contacto con distintos microorganismos y distintas bacterias puede al final hacer que tengamos un mayor estado de salud. Y todo esto, teniendo en cuenta cómo es nuestro contacto y qué vías estamos fomentando o experimentando, se acaba traduciendo en distintas afectaciones, como decíamos antes, para la salud y el bienestar de las personas. Si vemos un bosque, para verlo más en concreto, lo que estamos viendo es cómo, ¿no?, tenemos una serie de elementos del bosque y una serie de características del bosque que nos promueven unos estados fisiológicos y psicológicos que lo que hacen es tener unos efectos sobre la salud. Que estos efectos también hemos visto que están mediados por las expectativas y por el tipo de exposición, ¿de acuerdo? Y esos efectos, como decíamos antes, se dan por un cambio de actitudes y conductas. Es un poco lo mismo que hemos visto antes, pero un poco puesto más gráficamente y sin tanta letra, porque a veces una imagen vale más que 1000 palabras. ¿De acuerdo? Un poco este contexto que os estamos compartiendo hoy aquí, veíamos en un principio hace ya, creo que 12 años o 10,
veíamos que estaba bastante ampliamente estudiado en Japón y en países asiáticos, incluso en algunos países del norte de Europa, pero veíamos que en el Mediterráneo teníamos muchos bosques con unas particularidades muy concretas y no entendíamos cómo nuestros bosques podían o no ejercer un rol, digamos, como fuente de salud, de alguna manera, ¿no? Y veíamos que las investigaciones que se habían hecho hasta aquel entonces, estamos hablando de 2016, eran limitadas en algunos aspectos para adaptarlas al Mediterráneo y seguían aportando muchas preguntas abiertas que aún no estaban respuestas, ¿no? Y de alguna manera, como os comentaba ahora, veíamos cómo las investigaciones se habían desarrollado en nuestros países de aquí y lo que queríamos un poco era ver si, siendo Cataluña, ¿no?, una zona muy rica en bosques también, donde más del 67% de la cobertura, digamos, de la superficie del territorio es forestal y muchas veces no está gestionada y tenemos algunos conflictos, como decíamos antes, con los riesgos de incendios, ver si se puede promover un poco el uso de los bosques con estas finalidades y qué cosas deberíamos tener en cuenta y qué cosas deberíamos, digamos, evitar y considerar. Y con esto decidimos empezar lo que acabó siendo mi tesis doctoral, que hicimos desde el Instituto de Ciencia y Tecnología Ambiental de Cataluña de la Universidad Autónoma, con el CREAF, juntamente con otros investigadores también que tuvimos el apoyo de IS Global y de otros centros de investigación que ahora no voy a nombrar porque fuimos muchísimos. Fuimos, creo que, más de 15 personas trabajando en este proyecto y lo que quisimos, estudiando esta relación entre los bosques y la salud de las personas, era estudiar esta vía de la química forestal, ¿de acuerdo? Queremos estudiar cómo la química que había en suspensión en el aire podía afectar a nuestra salud. Y aquí es donde viene la parte interesante, que muchos y muchas de vosotros diréis, ¿pero qué te refieres con la química forestal? A ver, porque cuando oigo química, me pongo, ¿no?, erizo el pelo y es un poco como que no me suena que sea algo que puede ser bueno. Pues en concreto vamos a hablar de unos químicos que emiten los árboles de manera natural en el aire que se llaman terpenos y tienen esta carita de aquí, como podéis ver, que un poco nos importa poco, pero lo primero que os quiero compartir son qué funciones tienen estos compuestos químicos a nivel ecológico, porque tendimos a pensar que los humanos somos el centro del mundo, pero la verdad es que no, ¿de acuerdo? Estos compuestos químicos, estos terpenos, tienen multitud de funciones en el ecosistema, como prever un poco a las plantas del estrés de factores ambientales, sobre todo por temas de temperatura y de radiación. Tienen también la función de proteger a las plantas de herbívoros y de otros patógenos, ¿de acuerdo? Están muy involucrados también en la reproducción de las plantas con la polinización y con la dispersión de frutos y también, y la parte que a mí más me fascina, en la comunicación de las plantas. Y aquí normalmente es donde la gente, como algunas personas que hay hoy aquí, es cuando dicen, ¿cómo? Seguramente todas hemos oído hablar de la comunicación de las plantas a través de las raíces, ¿de acuerdo? Cómo las plantas de alguna manera se ayudan dándose o enviándose alimentos, o sea, azúcares, que son mayormente de lo que se alimenta lo que producen y se alimentan las plantas, o agua, ¿no? O incluso cuando hay algún peligro podemos avisar, porque sabemos que se pueden lanzar hasta señales eléctricas, impulsos eléctricos, ¿de acuerdo? Muy parecido a cómo funciona nuestro cerebro, de una manera muy distinta, ¿de acuerdo? Pero la verdad es que hay un sistema también muy complejo de comunicación entre árboles que sucede de una manera muy distinta, que es en vez de bajo tierra, por el aire. ¿A qué me refiero? Los árboles son capaces de emitir unos químicos a través de las hojas que viajan en el viento y que llegan a otros árboles a los cuales entran a través de las hojas y los otros árboles pueden descodificar y entender y promover cambios como organismos, ¿vale?
Eso que acabo de decir suena un poco raro, ¿vale? Pero lo voy a explicar un poco mejor. Vemos como, por ejemplo, en una sabana africana donde hay matorral o donde hay herbáceas, hay una clapa de bosque grande y de repente por uno de los extremos este bosque es atacado por un escarabajo que lo que hace es comerse las hojas, defoliar el árbol y el árbol, por tanto, muere, ¿de acuerdo? ¿Qué hemos observado? Que cuando está empezando a darse lugar esta plaga, los primeros árboles que están siendo atacados emiten unos compuestos químicos que viajan con el viento y que los otros árboles entienden, ¿de acuerdo? ¿Por qué sabemos que entienden? Porque cuando medimos esos compuestos vemos una reacción de los otros árboles, que es que pierden bastantes hojas y sacan unas hojas de nuevo, que son tóxicas para ese escarabajo que está viniendo. De esa manera, en relativamente poco tiempo, cuando la plaga llega a los árboles que ya han cambiado su hoja, la plaga se extingue, porque los escarabajos se mueren, porque están consumiendo las hojas tóxicas para ellos. Alucinante, para mí, opinión, sí, como un conjunto de árboles, o sea, lo que viene siendo un bosque, es capaz de reaccionar y comunicarse entre ellos, ¿de acuerdo? Vemos incluso cómo distintas plagas o distintas situaciones generan una composición de estos compuestos químicos distintas. Yo siempre hago un símil, que es un poco alejado de, digamos, de lo que es en realidad, pero que me gusta mucho porque creo que es muy gráfico, que es como, son como los WhatsApp. Nosotros utilizamos palabras y ponemos palabras distintas en una serie para comunicarnos y entendernos tal y como yo hago. Los árboles, de alguna manera, lo que hacen es hacer una composición de químicos. En vez de palabras, utilizan compuestos químicos, ¿de acuerdo? Y vemos que incluso esta comunicación no solo es entre plantas, sino que puede ser también con los animales. Por ejemplo, una cosa que a mí me dejó increíblemente anonadado. Se hizo un experimento en el que en una planta en concreto se le ponía un tipo de pulgón, ¿de acuerdo? Que iba comiéndose las hojas y dañando la planta. Esta planta de repente empezó a emitir unos compuestos, unos WhatsApps, unos químicos concretos, con una composición concreta que se identificó en el aire. Vale, pues ha emitido esto. Y de repente vimos que acudía a esa planta una especie de araña que cuando vimos se alimentaba justamente de ese tipo de pulgón que se había puesto. Entonces, los científicos y las científicas, que a veces somos un poco que nos cuesta creer las cosas, dijimos, bueno, pues vamos a cambiar el tipo de pulgón, pusimos un pulgón de otra especie y por supuesto nuestra cambió la composición de estos WhatsApp, de estos químicos que había en el aire que mandaba la planta y de repente, en vez de una araña, acudió una marieta, una mariquita que se alimentaba precisamente del otro tipo de pulgón que se había puesto ahí, ¿no? Un poco viendo, ¿no?, cómo hay una comunicación en el mundo natural que va más allá un poco de lo que a veces nosotros podemos percibir. Pero volvamos al ser humano. A mí me gusta siempre salir y tengo historias estas para aburrir. Nos podemos pasar toda la tarde hablando de esto, pero hemos venido a hablar hoy de bienestar también y de personas. Vemos que estos compuestos también, como decíamos antes, a nivel de laboratorio y un poco a nivel, digamos, más de salud, se ha visto que tienen también efectos sobre la mitigación del estrés en las personas, la mejora del sistema inmune, que es una de las cosas que hemos visto anteriormente, tienen algunas propiedades antiinflamatorias y actividades también neuroprotectoras. No son propiedades menores, ¿de acuerdo? Sabemos que el contacto con la naturaleza hoy en día no está demostrado que cure nada. Voy a dejarlo muy claro. El contacto con la naturaleza no hemos demostrado hoy en día que cure nada. Lo que sí que sabemos es que nos ayuda a tener una mejor condición de salud. Insisto, no quiere decir que nos cure de nada, simplemente sabemos hoy en día que nos ayuda a estar mejor en muchos ámbitos, ¿de acuerdo? En muchos aspectos, en muchas condiciones, en muchos factores de salud. En este momento siempre me gusta decir que llevo rato hablando de cosas teóricas, de arriba y abajo, amunt y avall, pero
yo quiero que cuando vayáis al bosque, ya sea delante de vuestras casas, en un parque, hoy cuando salgamos de aquí, o cuando salgáis de vuestras casas, o cuando vayáis a dar un paseo por alguna zona cercana a Vila de Cans o donde viváis, quiero que podáis identificar estos compuestos químicos. Y hay una cosa muy maravillosa de la naturaleza, que estos compuestos químicos se pueden oler. Seguramente muchas de vosotras, cuando habéis ido a caminar por alguna zona donde hay pinos, habéis olido como a resina, que decimos, ¿no? Huele a resina, huele a los pinos, sobre todo en verano, cuando hace calor, ¿no? Que están ahí esos olores subidos en las pinedas al lado del mar también, ¿no? Estos compuestos son un tipo de estos compuestos químicos, de estos terpenos, que se llama en concreto alfa-pineno o beta-pineno, ¿no? Que huelen. Pero hay muchos más que tienen olores. Y también hay compuestos que no son de esta familia exactamente, porque también podemos oler y también sabemos que tienen una interacción con el ecosistema, ¿de acuerdo? Por tanto, si en algún momento queréis, ¿no? Como ver si hay presencia de estos compuestos químicos, son los olores muchas veces que podéis percibir, ¿de acuerdo? Y vamos a ver un poco el objetivo de este estudio que empezamos, que es el de evaluar las conexiones potenciales entre los bosques mediterráneos y la salud humana. Y me diréis, bueno, pero ¿y esto? A ver qué significa, ¿no? Un poco, como hemos visto antes, nuestro objetivo principal es, primero de todo, caracterizar las concentraciones de estos compuestos químicos en el aire, o sea, quedarnos en una fase de bosque, perdona. Luego ver cómo esta absorción de estos compuestos químicos tiene lugar en la sangre de las personas cuando estamos en el bosque. Y por último, un objetivo de ver algunos de estos efectos, y escogimos en este caso evaluar los efectos del estrés fisiológico, lo que vendría a ser las hormonas del estrés, que muchos conoceremos. ¿Cuál fue la metodología? Y sin entrar en mucho detalle porque se nos haría muy tarde. En una primera parte hicimos en el Montseny, que algunos y algunas de vosotros conoceréis, un muestreo de aire en continuo desde el mes de julio hasta el mes de noviembre, utilizando distintas técnicas de laboratorio que... Ay, he sacado la foto de Ana aquí, de la compañía que estaba analizando, con una máquina muy grande que es esta de aquí, el PTR, y con otra máquina muy grande que está en el laboratorio, que no se podía ver al campo, que es la cromatografía de gases, que es esta. Pero bueno, no vamos a entrar aquí porque tampoco es el objetivo de hoy. En un segundo experimento lo que hicimos es medir la absorción de terpenos en la sangre, o sea, llevar a grupos de personas al bosque y medir los niveles de estos compuestos en sangre antes y después, para lo cual nos tuvimos que inventar una manera de poder medir estos compuestos en la sangre, porque no es algo tan sencillo, medir una cosa que normalmente está en el aire y medirla en la sangre. Y nos centramos como, mira, alfa-pinen, estos son los compuestos que os hablaba antes que huelen, ¿vale? Y un poco el estudio fue como, empezamos en el hospital, hacemos muestras de sangre, nos vamos al bosque, caminamos durante 2 horas y después tomamos muestras de sangre en el bosque y en el hospital otra vez, ¿de acuerdo? Hicimos un tercer estudio, un segundo que ya tanto hablar, uno se seca, un tercer estudio con personas donde llevamos un grupo de hasta 35, pasa que algunos no pudimos utilizar sus datos, pero 31 participantes tuvieron la pauta completa, o siguieron la pauta completa del experimento, donde medimos, ahí sí, la evolución también en saliva, de cortisol, alfa-amilasa y monoglobina, que son un poco marcadores representativos del estrés fisiológico que las personas sufren o pueden, digamos, sufrir. Y aquí un poco el diseño fue, llegamos al hospital, hacemos las muestras de saliva y luego la exposición, como podéis ver aquí, fue de 8 horas. O sea, estuvo la gente 8 horas en el bosque, caminando, sentándose, relajándose, comiendo o lo que fuera, y fuimos tomando muestras. ¿Por qué hicimos esto, diréis, Alberto? Qué raro, ¿no? ¿Por qué con la sangre 2 horas y por qué con la saliva 8 horas, que es tanto tiempo? Pues bien, en sangre teníamos estudios previos que habían... Un estudio previo en Japón, mejor dicho, no estudios previos. Este fue el segundo en el mundo que se hizo,
que demostraban como en 2 horas ya había un aumento de la concentración en sangre de estos compuestos químicos, de algunos de ellos en concreto. Y aquí hicimos 8 horas porque estábamos viendo que muchos estudios científicos no encontraban resultados concluyentes entre unos y otros. Me refiero a que algunos veían que la gente se relajaba al cabo de 1 hora, otros veían que al cabo de 5 horas, otros que al cabo de media hora no se relajaba nadie, otros que al cabo de 1 hora y media no se relajaba tampoco nadie. Y era un poco como vamos a aportar un poco de luz y de información para ver cómo es la evolución, para ver si hay un momento de inflexión en el que ya, de alguna manera, asumimos esto, o sea, llegamos a estos efectos beneficiosos y ya por más rato que estemos en el bosque, pues quizás no tendríamos más beneficios. No sabíamos, era una pregunta que nos estábamos haciendo. Pero bueno, la parte de hematología siempre se hace un poco más complicada y más rollo, pero vamos a saltar la parte que siempre es más suculenta, que es los resultados. Y siempre me encanta empezar por aquí, no para enseñaros un resultado que sea atractivo, sino para mostraros un poco con lo que nos encontramos las personas que hacemos ciencia, ¿no? Que muchas veces es esto, caos. O sea, caos me refiero a cosas que son poco interpretables, que cuesta mucho, y es lo primero con lo que te encuentras, ¿no? Aquí tenemos la concentración total de monoterpenos, estos químicos del aire, y aquí la fecha, desde julio hasta noviembre, como os decía, ¿de acuerdo? Y lo que vemos aquí, yo no sé si alguien puede ver un patrón, pero acostumbramos a tener mucha variabilidad y siempre me gusta poner esta imagen para poner en relieve y destacar el trabajo que tenemos desde la ciencia a veces de wow, ¿no? De gestionar datos y de intentar entender cosas que de entrada cuando las recogemos en el campo son casi indescifrables, ¿no? Que tampoco estamos hablando, tenemos compañeros y compañeras en genómica y en otras disciplinas con datos mucho más complicados, ¿eh? Pero bueno, un poco vemos los resultados del primer estudio de la caracterización de los bosques y de la química. Y como podéis ver aquí, a vuestra izquierda, lo primero que vemos es como tenemos el total en este eje de químicos y aquí las horas del día. Y como podéis ver, tenemos distintos meses del año, desde julio en amarillo hasta noviembre en morado, sí. Y vemos de entrada, nos sorprende que, como ya intuíamos en la gráfica anterior un poco, los meses de verano, que son julio en amarillo y verde en agosto, tienen unas concentraciones mayores de estos compuestos químicos. Y no solo esto, sino que, yo no sé si puedo pintar aquí, no, creo que no, sino que también vemos como hay 2 picos muy claros. Un pico a primera hora de la mañana, cuando está empezando a salir el sol, sobre las 6 de la mañana, que dura un poco 6 hasta las 8, y otro pico justamente después de la comida, lo que vendría a ser entre las 2 y las 3 y media, ¿de acuerdo? Y entonces un poco lo que vimos es como a qué se debe que hay estos picos, y decidimos estudiar cómo se relacionaba la temperatura y la radiación del sol con la concentración de esos compuestos químicos. Y lo que vemos aquí es este gráfico 3D tan chulo, que vemos que cuanta más radiación tenemos y cuanta más temperatura tenemos, más concentraciones de estos compuestos volátiles, ¿de acuerdo? De estos compuestos químicos que podemos, de alguna manera, interactuar, bueno, o que interactúan de alguna manera con nuestra salud, o que pueden hacerlo, ¿de acuerdo? Me diréis, Albert, bueno, ¿y esto qué relevancia tiene? Pues esto tiene una relevancia bastante importante porque esto nos demuestra, viendo las concentraciones, que los bosques mediterráneos tienen concentraciones muy similares incluso mayores a bosques en Japón y en otras zonas de Asia, donde que sí se han estudiado o sí se han hecho estudios donde se ha visto que estar en esos bosques con esas concentraciones puede tener efectos beneficiosos. Por tanto, hace que los bosques mediterráneos sean comparables a nivel de fuente de salud a esos bosques orientales que se había estudiado hasta ahora. También nos aporta información a la hora de tener en cuenta distintos factores, como puede ser si alguien tiene algún tipo, si estamos recomendando a alguien que visite bosques o zonas boscosas,
ya sea desde sanidad pública o ya sea como recomendación personal como un amigo o una amiga, vemos que si hay gente que tiene sensibilidad química, quizás estas horas de la mañana son las que tendríamos que evitar. En cambio, si tenemos alguna condición donde creemos que el contacto con estos compuestos químicos sea favorable, desde las instituciones de salud, podemos saber a qué hora es mejor ir, ¿de acuerdo? Y sobre todo, también podemos prever un poco con factores climáticos, ¿de acuerdo? Obviamente, tenemos que tener en cuenta que como más temperatura y más radiación, también hay más insolación. Por tanto, si en la ruta que estamos preveyendo o en la actividad que estamos preveyendo hay pocas zonas de árboles y muchas zonas abiertas, digamos que ya no concuerda con la parte de bosque, pero aparte de esto, digamos, estaremos expuestos a una radiación mayor, ¿de acuerdo? Para que veáis cómo, al final, variables y factores ambientales pueden integrarse en el diseño, no solamente de espacios, como estamos hablando hoy, sino también de intervenciones basadas en la naturaleza que pueden tener fines o objetivos de mejorar el bienestar de las personas, ¿de acuerdo? Vamos a saltar al punto siguiente, un poco también, este es el experimento que pretende medir la absorción de compuestos en sangre, fue un experimento que hicimos que podemos hacer solo con 10 personas y es el experimento más caro que yo he hecho en mi vida, no voy a compartir cuánto ha costado, pero digamos, hay veces que se nos comenta, ¿no?, que el número de muestras es muy pequeño, pero es que hay veces que es que no se puede hacer de otra manera y vamos dando pasitos pequeños para mejorar el conocimiento. Segundo estudio, como os comentaba antes, que se ha hecho en el mundo. Hasta fecha de hoy yo no he visto otro, o sea, somos el segundo y el último de momento. Espero que no por mucho tiempo. Y de nuevo vemos un poco aquí la cantidad de compuestos como el alfa-pineno en la sangre de las personas que llegaban, antes y después para la gente de la ciudad y antes y después para la gente del bosque. Y de nuevo vemos un poco una variabilidad muy grande de los resultados, pero sí que nos damos cuenta enseguida que aquí hay una serie de gente que entraba con valores muy bajos de estos compuestos y que estos valores subían, ¿de acuerdo? Cuando hacemos una recta intentando relacionar la absorción de esos compuestos, o sea, la diferencia del antes y el después, con el valor de base en el que llegaban, nos damos cuenta que como menos compuestos en sangre tienen estas personas que vienen en el bosque, tienen una mayor absorción, ¿de acuerdo? Significa que en algunos casos, para algún tipo de población, vemos una mayor absorción si están en entornos urbanos donde no hay estos niveles en sangre previos, ¿de acuerdo? Pero lo que sí que nos viene a demostrar un poco este experimento, lo que nos viene más que a demostrar, lo que podemos ver con los resultados del experimento nuestro que hicimos, es que se da una absorción de estos compuestos químicos, o sea, que se puede dar una absorción, que puede ser mayor o peor, o sea, mayor o menor, perdonad, pero que hay esta absorción, ¿de acuerdo? Vamos por último al experimento 3, que era el que, si recordáis, estaba midiendo los marcadores de estrés en saliva, perdonad, y aquí tenemos un poco la gráfica para el cortisol. El cortisol, esta proteína, hay gente que la llama hormona. A mí no me dejan llamarla hormona porque en realidad no lo es, ¿de acuerdo? Pero bueno, esta proteína del estrés, este marcador del estrés fisiológico que no controlamos y que sí que reacciona a factores externos nuestros y a factores internos también puede, ¿vale? ¿Qué vemos aquí? Cosas muy interesantes. Estas estrellitas que veis aquí no son de decoración, aunque sean muy chulas, sino que estas nos dicen cómo este valor de tiempo a las 2 horas, a las 4 horas o a las 8 horas, es distinto o no del nivel base, ¿de acuerdo? O sea, tenemos aquí los niveles de cortisol que tenía la gente antes de entrar en el bosque, en el hospital, cuando llevaban 1 hora al hospital, cuando llevaban 2 horas, cuando llevaban 4 y 8 horas. Y estas estrellitas, como os comentaba, nos están diciendo que las participantes en este experimento experimentaron una disminución significativa a partir de las 2 horas. Y que esta disminución siguió siendo significativa a las 4 y a las 8 horas. Si os acordáis, el objetivo de este experimento era ver un poco si al estar más tiempo en el bosque seguíamos experimentando
esta bajada o no en estos efectos relajantes a nivel fisiológico. Estas cruces de aquí tampoco son por el diseño, sino que nos muestran cómo si hay diferencias significativas entre distintos tipos de muestreo. Pues entre este sí que hay, entre este y este sí que hay, entre este sí que hay y entre estos dos no. ¿Qué nos está indicando esto de una manera general? ¿No? Parece un cuadro así... Tapias, ¿no? Parece un poco. No, perdón, no pretendía ofender a Tapias para nada, pero me refiero que este gráfico lo que nos está diciendo de alguna manera es que cuando en este grupo de personas que fuimos al bosque experimentaron una bajada significativa solo al cabo de 2 horas de estar en el bosque, por tanto no hubo un efecto inmediato al cabo de 1 hora, y que este efecto de alguna manera se sostuvo y siguió bajando hasta las 8 horas, ¿de acuerdo? Si vamos y cambiamos y vemos, perdonad, que aquí, por la hemoglobina A, que es otro marcador que estudiamos, vemos una cosa similar, pero que en vez de pasar a partir de las 2 horas, pasa a partir de las 4 horas, ¿de acuerdo? Sabemos que es un marcador que quizás a veces tarda más a, digamos, reaccionar o a cambiar frente a distintos impactos o reacciones, y vemos que aquí sucede solamente a partir de las 4 horas y que hay una diferencia también con las 2 horas. Por tanto, de nuevo, vemos que hay un efecto un poco, si queréis, retardado, ¿no? O sea, que tenemos que estar un tiempo en el bosque para poder experimentar estos cambios, pero sobre todo vemos que como más rato estemos, el efecto sigue teniendo lugar de alguna manera y seguimos bajando estos niveles de estos marcadores del estrés, ¿de acuerdo? Un poco para resumir todo lo que hemos estado comentando de este estudio que os presentaba hoy, vemos, recapitulando, y lo que me gustaría que os lleváis a casa es que las concentraciones y las emisiones por debajo de la copa, o sea, donde estamos nosotros paseando en el bosque, registradas, se parecen a otras concentraciones medidas anteriormente por encima del dosel de los árboles, ¿vale? Por encima de la copa de los árboles. Por tanto, de alguna manera, esto es una cosa más química, podemos intuir que las concentraciones que hay debajo de la copa de los árboles se parecen a las que hay por encima de la copa de los árboles, cosa que es interesante porque se estudia mucho más qué pasa por encima de la copa de los árboles, del dosel, que por debajo, porque atmosféricamente, me he olvidado de deciros que estos compuestos químicos también tienen un papel muy importante a nivel atmosférico, a nivel planetario, ayudan a la creación de nubes, por ejemplo. También influyen mucho o interaccionan mucho con el ozono, ¿de acuerdo? Se tiene un papel muy importante también a nivel atmosférico. Fijaros la de cosas que hacen estos compuestos que nosotros olemos y que nos pasan totalmente por desapercibidos. Estos químicos que hacen todo esto que estamos haciendo, hemos visto que, como decíamos, que están en concentraciones comparables, incluso mayores, que en otros estudios que se habían vinculado con la salud de las personas. Y esto nos lleva a decir que los bosques mediterráneos, los que tenemos en nuestra casa y en todo el sur de Europa y en parte del norte de África, pueden también ser objeto de estudio para investigaciones porque también pueden ser a nivel químico objetos de investigación en cuanto al binomio salud y naturaleza, suelos y bosques, ¿de acuerdo? Como hemos visto, hemos hecho un avance más pequeñito en la absorción, pero necesitamos más estudios para ver cómo estos compuestos químicos se integran en nuestra sangre y entender bien cómo funcionan y qué limitaciones pueden tener o no. Vemos también cómo hay una disminución retardada del cortisol y de la hemoglobina A, estos marcadores del estrés de los que hablábamos, y vemos también cómo nuestros resultados también nos sugieren que los bosques mediterráneos también pueden producir cambios en estos marcadores del estrés en saliva, pero que, como siempre, nos gusta decir a los científicos y a las científicas, necesitamos más investigaciones para seguir corroborando esto y para poder integrar todo esto de lo que estamos hablando hoy en el sistema público sanitario, ¿de acuerdo? Porque la idea es poder aprovechar estos espacios, esta naturaleza, ya sea en zonas urbanas,
periurbanas o naturales como una fuente de salud, ¿de acuerdo? No como una cura de nada, sino como un complemento que nos ayuda a tener unas condiciones de salud más favorables, ¿de acuerdo? Pero entonces, para mí, viene la parte un poco que me inquieta más, ¿no? O sea, me encanta esta parte médica, me encanta esta parte de salud, la parte ecológica, como veis, me encanta. Pero lo que lleva unos 4 años desquiciándome, o mejor dicho, ocupando todo mi tiempo en mis obsesiones, es cómo tienen que ser estos entornos verdes. Cómo en una ciudad, cuando tenemos que diseñar un espacio verde o una zona colindante a la ciudad o en una zona natural, ¿cómo deberían ser esos espacios? Pues muy bien, en las zonas naturales, pues obviamente, pues lo máximo naturalizadas posible, ¿no? O sea, lo máximo naturales. Pero en los espacios urbanos, normalmente no tenemos esta capacidad o no siempre tenemos municipios que apuesten para hacer bosques como los Miyawaki o para hacer, digamos, zonas naturalizadas que se parezcan a zonas naturales. Entonces, aquí os presentamos un estudio que hicimos desde Ace Global, en el que se desarrolló una herramienta para poder medir qué partes o qué características de los espacios verdes son las que se relacionaban más o las que se valoraban más. Y como podéis ver, tenemos aquí el entorno, el acceso, que muchas veces pasa desapercibido para la mayoría de nosotras. Cómo es accesible este espacio, también tiene también hemos visto que es un factor que también interviene mucho en los beneficios que puede tener este espacio. Las instalaciones, yo estoy viendo ahora por la ventana, lástima que desde casa no lo podáis ver, pero una zona verde donde hay un parque infantil, donde puede haber, en todo caso, un campo de fútbol, las comodidades, si hay bancos para sentarse, qué cosas podemos hacer ahí, la estética y elementos que atraigan también. A veces también se fusiona con el arte esta parte, ¿no? Luego, si hay o no temas de incivismo, si hay temas de seguridad, vemos y se ha visto mucho en estudios como estos efectos beneficiosos que los espacios verdes y bosques pueden proveer a la población en mujeres viene muy condicionado por si se sienten o no seguras en estos ambientes. Lo mismo también en hombres, pero especialmente con este foco por lo que hemos visto hasta ahora. Para el uso potencial que lo podrían utilizar las personas, como decíamos antes, para jugar al fútbol o para reunirse, para jugar a petanca, ¿no? Como para hacer fiestas de cumpleaños, que creo que desde el COVID se puso especialmente de moda. Las cubiertas del suelo, o sea que si tenemos más árboles, más césped, etc. La biodiversidad de animales y en especial la biodiversidad de aves, ¿de acuerdo? Entonces, en este punto sí que me gustaría compartiros brevemente un estudio que estamos a punto de publicar en el cual estudiamos una parte de cómo debían ser estos espacios en relación a la biodiversidad, ¿de acuerdo? O sea, sabemos que cuando muchas veces se diseña un espacio verde, estamos pensando en hacer como... Vamos a utilizar una especie de árbol que funcione, que crezca más rápido, que necesite poca agua, pero una especie de árbol, ¿no? Y plantamos una zona, como más o menos la que estoy viendo ahora, no del todo, donde plantamos, pues lo que yo creo que aquí veo Celtis australis, ¿no? Pues una especie de árbol que lo cubra todo, ¿no? Entonces, lo que queríamos ver aquí es un poco cómo de importante es para la salud mental que haya espacios que sean biodiversos. Y para utilizar esto, o sea, para poder medir esto, utilizamos las aves, los pájaros, la biodiversidad de pájaros. ¿Por qué? Porque los pájaros son unos grandes indicadores de la diversidad del ecosistema. Si yo tengo distintos estratos de vegetación, tendré aves que nidifican en el suelo, aves que nidifican en la copa de los árboles, aves que se esconden en los arbustos, árboles que comen de este arbusto, del otro, etc. ¿De acuerdo? Y utilizamos distintas métricas como la riqueza de especies, un índice que se llama de Shannon y otro índice de la distribución. ¿De acuerdo? Y esto que veis aquí, que hemos creado estos mapas, bueno, que me parecen chulos, lo mezclamos o lo analizamos conjuntamente con datos de una encuesta de salud que se hace en Barcelona cada 4 años, ¿de acuerdo? Pese a que no pueda presentar hoy los resultados, sí que hemos visto que la biodiversidad podría ser un factor protector o beneficioso o se asocia con
un menor riesgo de experimentar algunos trastornos mentales, con menos visita a los digamos, servicios psiquiátricos y con una menor utilización de fármacos psiquiátricos, ¿de acuerdo? Cuando tengamos los datos lo podemos pasar. Entonces, vemos, una vez más, en un estudio como este, como la manera como diseñamos y cómo pensamos y cómo plantamos y cómo creamos estos espacios verdes es muy determinante también a la hora de, ¿no?, a proveer estos beneficios para la salud o no a la población, ¿de acuerdo? ¿Estáis bien? Estoy yendo así, dándoos información a tope. Estamos llegando al final, en este momento en el que hemos visto, ¿no?, un poco los espacios verdes, bueno, hemos visto la problemática de los espacios urbanos, los espacios verdes, en concreto un tipo de intervención que es como crear estos bosques Miyawaki y los beneficios que tienen los bosques. Hemos visto cómo estos espacios verdes, volviendo a la ciudad otra vez, ¿no?, pueden ser, o tendrían que ser, o podrían ser más biodiversos para poder también proveer de estos beneficios. Y ahora llega esta parte que veo a la gente como que está convencida, vale, sí, Albert, me has convencido y yo igualmente ya venía muy convencido, convencida, pero un poco viene la parte que me gusta más, que es la parte de ver las implicaciones que esto puede tener, ¿no? Cuando hablamos de contacto con la naturaleza, salud y economía, que al final es un vector que nos rige bastante hoy en día, vemos como estudios anteriores han demostrado como, a través de una metodología que no hablaremos ahora, pero se ha llegado a cuantificar como el gobierno, en este caso del Reino Unido, podría llegar a ahorrarse 2,18 billones de libras al año promoviendo el contacto con la salud. ¿De acuerdo? O sea, el sistema público se podía llegar a ahorrar esta cantidad, que no me parece menor. Han salido desde entonces distintos estudios que también intentan ir en la misma línea, cuantificar, ¿no?, este ahorro. Desde el Global también hemos hecho, pero quería enseñaros esto porque se hace a nivel de país, ¿no? Hemos estudiado nosotros también los ahorros que esto supondría también con intervenciones como las superillas y otras intervenciones de infraestructura verde, como las que se quieren proveer en Viladecans, y se pueden consultar y estamos súper abiertos y contentos de compartirlo con vosotros. También os quiero mostrar las implicaciones que tiene a nivel político. Digamos que estamos en gobiernos en el mundo que quizás no creen todavía mucho en estas relaciones entre la naturaleza y la salud de las personas, pero hay otros países como es Corea del Sur, donde a nivel político, a nivel estatal, se ha implementado todo este ciclo para, en cada parte de la vida de la población de las personas, relacionar los bosques o la naturaleza con la población. Desde el nacimiento, programas prenatales en el bosque para hacer actividades en el bosque, con niños también, adolescentes, luego con adultos, promoviendo, ¿no?, bosques que de alguna manera ayuden a relajarse la gente y hacer distintas actividades, tanto para la gente mayor como incluso, en este caso, y a nivel estatal, promover, ¿no?, cementerios dentro del bosque también, ¿de acuerdo? O sea, como vemos como hay estados que pueden apostar muy fuerte para este vínculo y para vincular a la sociedad con la naturaleza y desarrollan programas muy atrevidos, ¿no? En la misma línea, y no por esto menos impactante, es el caso de Japón, donde cada gran ciudad, como Tokio, como otras partes que quizás son menos conocidas de Japón, tiene un bosque asociado donde las ciudadanas pueden acudir en busca de un espacio para mejorar su estado de salud, ¿de acuerdo? Para relajarse más. Y son bosques donde tienen itinerarios guiados, itinerarios sin guiar, pero hay un programa estatal también para promover el contacto con la naturaleza en una sociedad que, como sabéis, muchos de vosotros está
tener un impacto muy fuerte a nivel de salud mental, ¿no? Que está causando, estragos, o sea, que está causando, digamos, unos índices de algunos valores muy impactantes, ¿no? Pues, ¿no? Un poco, una vez más, o sea, hay soluciones y si hay voluntad política, muchas veces hay, digamos, se pueden desarrollar planes y acciones que sean muy atrevidos, ¿no? Y un poco en este punto quiero dar un paso, porque estamos hablando a nivel estatal ahora, pero me gustaría lanzar un mensaje muy importante, que es que hoy estamos viendo los beneficios, digamos, más íntimos o más directos que los bosques, que la naturaleza, que los espacios verdes pueden tener con nuestra salud, ¿de acuerdo? Pero la realidad es que la naturaleza y los bosques tienen un papel fundamental para el desarrollo de la vida. O sea, ya no solo para nuestra salud, sino para que nosotros podamos estar aquí y nos podamos desarrollar, ¿vale? Estamos hablando que los bosques juegan un papel súper importante a nivel de regulación climática, y esto incluye también la mitigación del cambio climático. Son proveedores de oxígeno, no el principal, que son otros organismos, pero tienen un papel muy importante. Ayudan, como decíamos antes, a filtrar y a purificar el aire, cosas que sí que están más ligadas con nosotros, pero también son un reservorio de biodiversidad muy importante a nivel mundial, lo cual es fundamental para la provisión de medicinas. La gran mayoría de las medicinas que utilizamos provienen de formas de vida o de plantas, como comentaban aquí en la sala, ¿no?, que existen en la naturaleza. También esta diversidad es fundamental para la seguridad alimentaria en el mundo, ¿de acuerdo? Y, como decíamos, también para nuestra salud. Vemos también como los bosques tienen un papel increíble a nivel de salud planetaria en cuanto a la fijación de los suelos, ¿de acuerdo? A la retención de los suelos y a mitigar los efectos de eventos climáticos extremos que puedan ser inundaciones o incluso, muchas veces, aunque parece que no, fuegos también. En fin, podría pasarme horas enumerando los beneficios que tienen a nivel de salud planetaria los bosques de naturaleza. Simplemente, con esta charla que estoy a punto de acabar, me gustaría mucho que entendierais el papel que tienen los bosques para nuestro desarrollo y cómo este vínculo entre los bosques y la salud de las personas tiene esta parte también tan directa, ¿no?, con nuestra salud, desde cuando estamos en casa, como os decía ahora, sentados en el sofá, hasta cuando paseamos por un bosque o por un espacio verde, como os he presentado hoy yo. Quedo atento a vuestras preguntas. Si hay desde casa, creo que las podréis mandar por el chat. Aquí en sala, la gente que se ha atrevido a venir hoy y que ha hecho un poco de ejercicio y ha cruzado un espacio verde también. Tenéis mi correo por si hay cualquier duda, también aquí. Y por mi parte ha sido un placer. Espero que no se haya hecho muy pesado y muy largo. Tenemos unos 5 minutitos para hacer preguntas, así que adelante. Y gracias por estar hoy aquí. Muy bien. Bueno, no sé si hay preguntas. ¿Hay alguna pregunta por aquí? No sé si en casa. Un parell de cosas nuevas que no sabía. Una cosa porque hay una parte de los estudios que has explicado en conclusiones, donde uno de los objetivos era comparar lo que ocurre debajo de las copas con lo que ocurre por encima. ¿Por qué es tan importante esta comparación? Muy buena pregunta. Sí, es una parte que cuando hago este tipo de charlas, que me centro más en la parte de las personas, de la salud, no enfatizo tanto. Pero esto es muy importante porque, como comentaba, estos compuestos químicos se han estudiado mucho por encima de la copa de los árboles. O sea, se mide mucho qué pasa, o sea, cuánto se emiten y cuánto se lanza a la atmósfera, porque esto determina muchas veces muchos factores climáticos, como la creación de nubes, la degradación del ozono, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, se ha invertido mucho hasta fecha de hoy para estudiar esto por encima de las copas de los árboles. Pero ¿qué pasa? Que ahora estamos hablando, en nuestro estudio y en este foco de salud más directa, de las concentraciones que tendría que haber por debajo
del dosel, de la copa de los árboles, ¿no? Entonces, era muy interesante para nosotros intentar ver si podíamos relacionar un poco lo que pasaba por debajo con lo que pasaba por encima. Y de aquí un poco esta conclusión que ha venido un poco de nuevo, pero que es importante mencionarla también. ¿Y coinciden normalmente? Es lo que comentaba, que ¿Suelen? sí, son Coinciden. comparables y coinciden, y de hecho estamos trabajando también en un poco ver cómo podemos hacer mapas que nos ayuden un poco a entender mejor cómo son nuestras concentraciones. Lo que pasa es que todo en esta vida y en la de los científicos y científicas en concreto es un reto importante que siempre quiere tiempo y dinero, como siempre. La pasión siempre la tenemos y no la perderemos. Lo otro va fluctuando y hacemos lo que podemos en ese sentido. Pues nada, si estamos aquí, gracias de nuevo. No sé si quieres decir algunas palabras para cerrar. No, simplemente pues agradecerte que hayas estado aquí con nosotros. Una charla magnífica. Ahora todos suponemos, ¿no?, que la naturaleza pues tiene beneficios, pero cuando esto lo acabas viendo porque se estudia y porque tienes datos concretos, ¿no?, sobre todo pues en efectos en determinados marcadores, ¿no?, que tenemos los humanos, y que es que esos marcadores reaccionan en el momento en que estás en el bosque, estás paseando, estás rodeado de naturaleza, pues bueno, eso yo creo que viene a corroborar lo que nosotros pensábamos y nos reafirma mucho más en que la naturalización de las ciudades tiene que ser un objetivo prioritario. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y muchas gracias. Con este consenso lo dejamos aquí. Muchas gracias a los que estáis en casa también. Muy bien.